Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Ya conocías esta frase? Hola, joven estudiante de bachillerato. Me presento, mi nombre es Nancy Arroyo y el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia para ti. Es un tema de educación artística 2. Ve por papel y lápiz porque vamos a iniciar. ¿Estás listo? El teatro es una poesía que sale del libro Para hacerse humana. Es una frase de Federico García Lorca. ¿Ya la conocías? El teatro y la actuación en general es la continua repetición de lo mismo, ya que muchas historias ya han sido escritas y sus personajes ya han sido actuados. El reto se presenta en escena cómo es la vida. La personalidad nos va llevando a una dinámica divertida, a veces triste, a veces rara, a veces solo hay caos. Lo trascendental es que tú sepas qué hacer sobre el escenario y cómo sobreponerte a las circunstancias, pero sobre todo mantener el control en tu propia producción. ¿Te imaginas la adrenalina de actuar en vivo frente a un público sin la opción de que alguien diga, corte, se repite? Vamos a empezar por las siguientes interrogantes. ¿Qué conoces del teatro? ¿Sabes cuáles son sus elementos? ¿Alguna vez has presenciado alguna obra de teatro? El tema de hoy se llama ¿qué trascendencia tiene el teatro como manifestación artística? No sé si te ha pasado alguna vez que te has sentido intimidado en alguna clase con tus compañeros o que cuando realizas alguna actividad como exponer algún tema, sientes temor a hablar en público. El día de hoy hablaremos de eso. Es un tema que te ayudará a mejorar la confianza en ti mismo y en tu discurso. El teatro y sus recursos. El teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias del hombre. Ocupaba un gran lugar ya que era un fenómeno a partir del cual la sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia aquellos elementos que caracterizaban su cotidianeidad. El teatro es de origen griego, surge de la palabra teatro, que significa lugar o sitio para la contemplación. Este se define como uno de los componentes de las artes escénicas vinculado a la actuación. ¿Conoces algunos de los tipos de teatro que existen? Existen varios: el pobre, el épico, de lo absurdo, musical, clásico, realista, sociodrama, pantomima, de danza, marionetas, títeres y guiñol. ¿Sabías que en el caso del teatro de pantomima solo existen movimientos, pero no se habla nada? Sin embargo, en el de marionetas, títeres y guiñol es muy parecido, ya que los personajes principales no son humanos, son personajes que tú puedes crear. Las marionetas son aquellas que penden de un hilo y el guiñol son aquellos que tú puedes manejar con las manos. Ambos se conocen como títeres. También tenemos los géneros teatrales, tales como tragedia, comedia, drama, tragicomedia, autosacramental, entremés, paso, monólogo. ¿Sabías que en el monólogo la persona que se va a sentar, se va a parar frente a ti, va a hablar de algún tema en específico? Puede ser de comedia, de drama, pero solo va a hablar frente al público. También existe la farsa, los musicales, la ópera, zarzuela y sainete. Existen algunas confusiones entre tragedia y drama. Estos géneros suelen ser muy parecidos, pero al final sí tienen algunas diferencias. En la tragedia, los personajes se ven enfrentados a fuerzas que operan contra ellos, causando inevitablemente su destrucción. Sin embargo, en el drama es vista desde un ángulo un poco más humano, donde los personajes pueden obrar con libertad y no están determinados por el destino. Es decir, incluye una serie de situaciones que son tensas y conflictivas, pero el ser humano no acaba con sí mismo. Por otro lado, te voy a presentar los recursos del teatro. En esta ocasión te voy a mostrar 10 y son los siguientes. En primer lugar, tenemos a los actores. Son todas aquellas personas o profesionales encargados de interpretar o encarnar a los personajes en su totalidad. Sus motivaciones y conceptos te tienen que ser transferidos a ti para que tú sientas en una puesta en escena cómo se está llevando a cabo su papel. Algunas veces son personas y, como te mencionaba anteriormente, en algunos otros casos pueden ser títeres o marionetas. La escenografía es todos objetos montados y decorados que te ayudan a ti a entender el transcurso de las escenas y cómo van sucediendo los actos. Acompañados de la iluminación, te van a hacer entender un poco mejor
el suceso de la obra. Ahora toca el turno a la audiencia. Son todos aquellos espectadores que asisten a ver una obra teatral. En este caso, ¿te imaginas estar con tus amigos, con tu familia, no sé, tal vez con tu novia o con tu novio? Ahora, no podemos continuar sin mencionar el guión. El guión es un texto que detalla todos los actos. Dentro del guión vamos a encontrar la serie de situaciones que van a pasar los personajes, tales como su función y realización dentro de la obra. También existen las acotaciones. Son aquellas pautas, decorados y movimientos que van a realizar los actores en el escenario. Por otro lado, vamos a ver los actos. Los actos son aquellos que van incitando un cambio en la escenografía. Con eso, ahora vamos a pasar a las escenas. Las escenas están dentro de un mismo acto y hacen referencia a cómo aparecen los personajes en el escenario. Es un cambio de uno a otro para los personajes. Y también tenemos cuadros. Es un elemento que integra la escena y representa situaciones en los diálogos breves y a veces son independientes al hilo del conductor de la historia. Por último, tenemos los diálogos. Son todos aquellos textos que van a interpretar los actores. El guión posee características específicas que permiten el desenvolvimiento fluido de la historia, ya que contiene todas las pautas que te acabo de mencionar y ayuda a actores, escenógrafos, director, vestuaristas y demás miembros del equipo para saber cómo es que van a proseguir. Tenemos a la iluminación. La iluminación se ve inmediatamente en el escenario y tiene el fin de marcar momentos de transición de una escena a otra mediante el apagado de luces. Esta te va a ayudar a saber la transición de escenas y momentos clave dentro de esa obra de teatro. Ahora vamos a continuar con el maquillaje. El maquillaje es una máscara que se aplica al rostro. Esta conserva su movilidad, su función y facciones del rostro, acentuándolas o a veces exagerándolas, deformándolas o difuminándolas, volviéndolas levemente sutiles. Esto se hace con la finalidad de contrarrestar efectos de distancia y que tú también tengas un acercamiento más a lo que el personaje quiere proyectar en ti. Hace que el público tenga una imagen más clara y fiel de cómo lucen los personajes. Asimismo, en el vestuario es muy parecido a lo que acabamos de ver con el maquillaje. Este vestuario crea sensaciones. Estas sensaciones consisten en que los vestuaristas van a aplicar una serie de productos a los actores, pero en este caso te van a transmitir emociones, sensaciones e ideas mediante su simple presencia. Y también, en este caso, se juega con paletas de colores para transmitir ciertos conceptos de manera inmediata, sin la necesidad de hablar. Por ejemplo, no sé, imaginemos que un personaje está en estado depresivo. ¿Qué es lo que vas a observar tú en escena? A lo mejor vas a ver un vestuario desalineado, un maquillaje que pueda reflejar un poco de aspecto descuidado. También puede ser que exista un personaje vestido con ropa sucia, arrugada. Si es un hombre, es posible que veas una barba larga y descuidada. Si es una mujer, es posible que veas su cabello revuelto o despeinado. Esto te va a ayudar a mejorar la narrativa y el realismo de la obra. Recuerda que el maquillaje y el vestuario consiste en aplicar esos productos que te van a hacer, a través de colores, sentir sensaciones mediante su simple presencia. Y a los actores los va a ayudar a expresarse. El sonido es uno de los elementos en escena que está íntimamente relacionada con el hecho teatral. Tenemos tres situaciones. El primero es que se manifiesta e interviene en los sucesos del relato. No sé si te ha pasado, por ejemplo, en una película de acción, tú te puedes guiar por el sonido para saber en qué momento de la trama estás tú o está la película. Después tenemos que el sonido por la vibración hace que los materiales ocupen un espacio físico. Imagínate en una película de suspenso, pasos. Entonces sabes cuál es la escena que podría proseguir. Y finalmente, el sonido está ahí por efectos o fines espectaculares para que tú sientas y te transmitan esa emoción en cada escena. Además, el sonido
de una obra de teatro está compuesto por música y efectos complementarios. Esto te ayuda a entender qué es lo que está pasando en la historia. La música se puede exagerar y es parte de la historia y también ayuda a los personajes a saber en qué escena están, o simplemente puede estar ahí para acompañar a la historia. Ahora te voy a mencionar otro recurso llamado voz-over. Esta voz también es conocida como voz superpuesta. Esta consiste en tener un sobretono y refiere a una técnica de producción en la que la voz no es pronunciada o transmitida en vivo, pregrabada en la radio o en televisión, en el cine o en este caso en una presentación de teatro. Es una serie de enunciados emitidos por alguien que no pertenece a lo que está ocurriendo en el acto y que no está vista en el público. Normalmente es aquella que te sirve para dar información, narra o acompaña el desarrollo de la trama dando información añadida. Muchas veces se trata de una grabación de voz que se complementa con efectos de sonido. ¿Ya ves? Todos estos elementos se van complementando uno a otro. Por último, vamos a tener al director. El director de la obra es la persona encargada de coordinar el resto de los elementos del teatro, tanto como decorado, iluminación, materiales, acotaciones, todas las acciones referentes a lo que tiene que realizar el actor, pero también los vestuaristas, maquillistas y todo lo que está detrás del escenario y en todo momento. El trabajo del director se hace más notorio antes de la puesta en escena. ¿Por qué? Porque la obra se tiene que practicar muchas veces antes y al ser perfeccionada es cuando se presenta en audiencia. Y es que, de hecho, se sitúa en el escenario y a veces fuera de él, para tener una visión más general y panorámica de lo que ocurre a la vez. Oye, y hablando de dirección, ¿a ti te gustaría ser parte de tu propia obra de teatro? ¿Que tú la coordinaras? Ya con todos los elementos que te he mencionado, estás listo. Y es que, no sé, ¿te ha pasado alguna vez que has vivido ciertos eventos que parecieran sacados de una obra de teatro, de una obra dramática, de comedia o trágica? Incluso hasta pareciera que podíamos hacer un monólogo, ¿verdad? Y fíjate, es que como alumno, a veces incluso como docente, a veces sentimos temor al hablar en público, porque pueden burlarse de ti, porque simplemente eres muy temeroso. Pero yo te invito a ver el teatro más que como una materia de clase, como una herramienta, aquella herramienta que te permita a ti a sentir confianza al hablar al público. Ayudado con tu docente o en equipo con tus compañeros, podrías montar tu propia puesta en escena. Para contagiarte de emoción, te voy a mostrar 5 de los teatros más bellos de nuestro país. ¿Qué te parece? Vamos a iniciar con el primero. Y sí, en primer lugar tenemos el Palacio de las Bellas Artes. ¿Sabías que su construcción inició en 1904? Y es que durante los últimos años del gobierno del presidente Porfirio Díaz, él quería representar su lema de orden y progreso en un edificio que pudiera estar terminado para los festejos del centenario de 1910. ¿Y qué crees? No fue así. Fue inaugurado hasta 30 años después, el 29 de septiembre de 1934. Ahora, si aún no te sientes muy emocionado, te voy a presentar el Teatro Colosal Juárez de la ciudad de Guanajuato. Durante su construcción se planeaba montar 9 musas y estas representaban a las hijas de Zeus en la mitología griega, siendo las encargadas de proteger el arte y la ciencia. No obstante, un retraso en la entrega de las musas, se optó por colocar solo 8, y es que al final conservaba un equilibrio visual, así que si tú acudes actualmente solo observarás 8. Ahora te muestro el Teatro Isauro Martínez Torreón en Coahuila. Fíjate que este teatro estuvo a punto de ser demolido tras su cierre y abandono y un grave deterioro, pero alumnos como tú, pero de universidad, hicieron un movimiento y gracias a eso no ocurrió. Actualmente lo puedes ver como lo miras en pantalla. También te podría interesar el Teatro Degollado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En él se presentan solo actividades de valor artístico y cultural, tales como música, ópera, teatro, danza.
Actualmente es la sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y bueno, es posible que aún no te sientas sumamente emocionado, pero te voy a mostrar el quinto teatro, que es el de La Paz en San Luis Potosí. Te dejará con la boca abierta, ya que tiene una capacidad aproximada de 1,500 espectadores. ¿Te imaginas estar ahí con tus compañeros y profesor? Te propongo lo siguiente. Ya con todos los elementos que acabamos de ver, esos 10 recursos que te presenté y que anotaste anteriormente en tu libreta, ¿te parece si empezamos a armar una obra de teatro con títeres? Es posible que puedas hacer las marionetas o guiñol con algún tipo de material reciclado. No sé, puedes utilizar hojas de colores, cartulina, puedes utilizar algún retazo de tela que ya tengas, todo aquel material que a ti te sirva para poder apoyarte y llevar el teatro a tu hogar. No es necesario que goces de una gran estructura, tú puedes hacerlo incluso con cartón. Confía en ti y que utilizarás todas aptitudes intelectuales en este proceso. Vamos a hacerlo. Recuerda, las cosas no son tan fáciles como para esperar que todo salga como arte de magia, pero tampoco son tan difíciles como para que dejes de intentarlo. Y recuerda que siempre en esta puesta en escena, el personaje principal eres tú. Fue un placer haber compartido este espacio educativo contigo. Se despide de ti la maestra Nancy Arroyo y espero que te sirva de mucho. Gracias.